Llega Pablo por fin a Jerusalén. Es recibido por sus hermanos con gran gozo. Al día siguiente entra Pablo a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que había hecho Dios entre los que no eran judíos. Cuando ellos lo escucharon, glorificaban a Dios y dijeron: hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Te pedimos que los tomes contigo y purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos entiendan que no hay nada de que lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo hizo lo que le dijeron y tomó a aquellos hombres, y al día siguiente se purificó con ellos, entra en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, vinieron unos judíos de Asia y al verlo en el templo, arengaron o alborotaron a toda la multitud y le prendieron, gritando: varones israelitas, ayuden, este es el hombre que por todas partes enseña contra el pueblo la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procuraron matarle. Entonces iban a matarlo cuando se le avisa a los romanos y llega el tribuno, y tomando soldados y centuriones, corre y salva propiamente a Pablo. Lo dejan de golpear y lo detienen, lo manda a atar y pregunta que quién era y por qué cosa había hecho para que le estuvieran haciendo todo eso. Y entre la multitud, unos gritaban una cosa, otros otra, y no podía entender nada. A causa de tanto alboroto, mandó a que lo llevaran a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía atrás gritando: muera. Vemos otra vez cómo atacan a Pablo, cómo atacaron a Cristo. Un pueblo unido, arengado, revoltoso. Sí. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, le dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú
aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego me permitas hablar al pueblo. Y cuando el tribuno se lo permitió, Pablo se puso de pie en las gradas, hizo señal con la mano y hubo un gran silencio y empezó a hablar en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos, padres, oíd mi defensa ante vosotros. Y al oír que hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio. Y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que allí estuviesen, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautiza y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció que, vuelto a Jerusalén, orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo los encarcelaba, que yo los perseguía y azotaba en todas las sinagogas a los que en ti creían. Y cuando se derramó la sangre de Esteban, yo fui testigo. Yo estaba presente y consentí su muerte. Y me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz, diciendo: quita de la tierra
a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le preguntó: ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. El tribuno dice: yo con gran suma adquirí esa ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era romano, tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la que lo acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, lo presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en ese concilio y dijo: varones, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre ellos, los saduceos y los fariseos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, y los fariseos sí. Hubo gran vocerío. Levantándose entonces los escribas que contendían por parte de los fariseos, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión, el tribuno, temiendo que fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y lo quitaran de ahí y se lo llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nosotros
nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Vean este complot tan tremendo. Pocas veces en la historia van a encontrar, ni siquiera contra Jesús, hicieron de este tamaño el complot de jurar y que no iban a comer ni a beber hasta que no le dieran muerte a Pablo. Y no era uno, ni dos, ni 10, más de 40. Imagínense ustedes, más de 40, y conjugarse con los sacerdotes, ir con los dirigentes y seguir tramando todo esto. ¿Cómo lo iba a librar Dios? Si eran más de 40, si era el pueblo, si eran los judíos, si tenía prácticamente casi a todo en contra. Vamos a ver cómo sale adelante de esta historia. Bien, les dice, fueron estos que habían jurado matar a Pablo, y entonces fueron ante el concilio y le dijeron que le dijera al tribuno que lo tenía preso, que lo trajera otra vez al otro día y lo presentara ante ellos, que porque quieren saber otra cosa más acerca de él, y entonces nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, entró en la fortaleza y le dio aviso a Pablo. Pablo llama a uno de los centuriones y le dice, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él, entonces, tomándolo, lo lleva al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno le preguntó, ¿qué quieres decirme? Él le contestó que los judíos han convenido en pedirte que mañana lleves a Pablo ante ellos y que le van a preguntar alguna cosa más cierta acerca de él. Pero no les creas, porque más de 40 hombres de ellos lo acecharán y han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos, esperando cumplir su promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, diciéndole que a nadie dijese que le había dado aviso. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo hasta el gobernador Félix. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, excelentísimo gobernador Félix, salud a este hombre, aprendido por los judíos, y que ellos iban a matar, lo libré acudiendo con la tropa, y sabiendo que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por lo que le acusan, lo llevé a concilio con ellos, y hallé que lo acusan por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito digno de muerte o prisión encontré. Y al ser avisado de las acechanzas que los judíos tienden contra este hombre, a punto lo he enviado hacia ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásala bien.
Y los soldados tomaron a Pablo como se les ordenó, llevándolo de noche. Al día siguiente, dejando a los jinetes, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, dieron la carta al gobernador y presentaron también a Pablo delante de él. El gobernador, leyendo la carta, preguntó de qué provincia era, habiendo entendido que era de Cilicia. Le dijo: te escucharé cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le cuidasen en el pretorio de Herodes. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y todo lugar con gratitud. Pero, para no molestarte largamente, ruego que nos oigas conforme a tu equidad. Hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace años eres juez, haré mi defensa. Como tú podrás cerciorarte, no hace más de 12 días subí a Jerusalén y no me encontraron peleando con nadie, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrita, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron, purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en voz alta acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oyendo esto, lo aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisas, acabaré de conocer el asunto. Y mandó al centurión que cuidase a Pablo y que se le concediese alguna libertad, y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía,
llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, Félix recibió por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los sacerdotes, los más influyentes, se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba cuidado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llega, le rodean los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Alegando Pablo en su defensa: ni contra ley de judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, hablando con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás.